vamos a hablar con un miembro de la Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones, de la CEA. Estamos hablando de José Luis Vichara, profesor de la Universidad, filósofo y educador especialista en adicciones. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, bienvenido, buenas tardes o buenas noches y gracias por el contacto. Un saludo a ustedes y a tu audiencia. Muchas gracias por estar ahí, sabemos que debe estar bastante ocupado, muchas gracias por atendernos. Queríamos hablar básicamente de el caso Chano y todos los tratamientos fallidos que hubo. Mira, el caso de Chano yo lo quiero plantear como una cuestión, si querés, hasta paradigmática, porque Chano es una persona conocida, es un músico, es un artista, entonces todos estamos hablando de él, pero situaciones como la de él, donde hay errores enormes en los tratamientos y deficiencias de un sistema de salud mental que tiene da mucho que desear respecto a lo que es el tema de las adicciones. Esto sucede todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos chanos en distintos lugares del país. Madres, padres, familias que necesitan un tratamiento adecuado o una internación de urgencia y emergencia para sus hijos y no tienen dónde ir o no tienen la cobertura. Entonces, en el caso específico de Chano, recordemos que es como que viene dando avisos, ¿no? De distintos años, con un accidente con el auto, después otra situación donde fue chocando también a distintos autos. Si vamos viendo a lo largo de los años, es como que fue dando algún tipo de mensajes de que estaba pidiendo ayuda. Y en varias entrevistas, que son incluso están ahí ahora en los medios diciendo, él mismo reconoce su enfermedad, su patología, y que hay una entrevista por ahí donde él dice que en el caso de los que están con problemas de drogas terminan o en un hospital o en una cárcel o muertos, ¿no? Sí. Eso es una frase de él. Sí. Entonces, acá lo que pasó todo un sistema, porque estamos hablando en este caso de Chano, que además tiene una obra social privada, una prepaga, todo un sistema, digamos, de salud a disposición, pero en los barrios humildes de Corrientes, de Buenos Aires, del conurbano, del Gran Rosario y de prácticamente todo el país, esa facilidad de hacer un llamado a tu prepaga y que tengas una ambulancia privada al ratito con profesionales, no se da. Entonces, hay todo un sistema que hay que ponerle la mira y tienen que haber políticas públicas de Estado, municipales, provinciales y nacionales que den respuestas concretas y adecuadas con el tema de las adicciones. José Luis, sí. La pregunta es interesante lo que vos marcás. La pregunta tiene que ver con cuál es el camino de solución, digamos, porque nosotros conocemos, por ejemplo, aquí en la ciudad capital de Corrientes, un par de centros que se dedican a esto. Obviamente que, como vos decís, tenés que pagar. Se dedica, me refiero a un abordaje integral, que es lo que necesita y merece una persona en esta situación. Pero ¿cuál sería la solución? Que cada estado, que cada provincia tenga un centro público de atención interdisciplinaria para estas personas, con la ley, la modificación de la ley alcanza. ¿Cuál es tu visión? Todo lo que mencionaste. Primero, hay que hacer una modificación de la ley de salud mental. La ley de salud mental, en su momento, primero que va a cumplir 11 años, o sea que ya no es tan nueva como se dice. Por otro lado, la ley de salud mental tiene el artículo 4 de la ley de salud mental, presenta a las adicciones como un problema exclusivo de salud mental. Claro. Y lo cual estamos ante un problema, ¿no? Porque las adicciones es una patología, es una enfermedad que abarca la totalidad del ser humano. Claro. Y que es familiar, educativa, social, orgánica, psicológica, o sea, mental. Por eso hay que trabajar de manera multidisciplinaria. Pero la ley dice, de este artículo 4, que un adicto al tema de las adicciones es solamente de salud mental. Por lo tanto, un tratamiento, un centro de rehabilitación o una granja de rehabilitación sería es monovalente, es decir, solamente salud mental. Claro. Y lo estaría equiparado a un loquero, como se dice vulgarmente, ¿no? A un manicomio. Sí. Y la misma ley de salud mental plantea la desinstalación de los manicomios. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, en capital, se han hecho
actos, etcétera, ya desarticulando y haciendo que los que eran los manicomios ya no están más, etcétera. Pero a los pacientes psiquiátricos con problemas psiquiátricos de verdad, donde antiguamente se los internaba en el manicomio, no hubo dispositivos para darle esa respuesta. Y a los adictos, que tampoco. A los adictos tampoco. La ley dice que tienen que atenderse en los hospitales, en las guardias de hospitales, etcétera. Pero desde que salió la ley hasta la fecha, no hubo una adecuación de los hospitales, de las guardias de hospitales, etcétera, para que hayan espacios para la internación o para la rehabilitación o para la deshabituación o la desintoxicación, espacios de esparcimiento y recreación. No hubo nada. Tenemos los hospitales, las guardias, todos siguen exactamente igual como cuando desde que se inauguró, digamos, ¿no? Más allá de alguna mejora o no en algún caso. Claro. Entonces, ante esta situación tiene que haber un cambio en la ley de salud mental porque se le hace muy difícil. El problema es cuando estamos hablando de un tratamiento y fundamentalmente de la internación. Hay muchos obstáculos por la ley de salud mental para que una mamá pueda internar a un chico ante o su hijo o un pariente, una persona a internarse para poder hacer un tratamiento de adicciones. Es muy difícil que hoy en día un juez te ponga la firma para una internación, se llama una internación compulsiva. Claro. Porque lo que plantea la ley es que, como la ley está basada fundamentalmente y casi exclusivamente en derechos, si la persona no da su consentimiento, entonces no puede internarse. El problema es que no toma en cuenta, digamos, no termina de tomar en cuenta los derechos también de los demás, si la persona es peligrosa para sí o para terceros. Si bien en algún capítulo menciona este procedimiento judicializado, pero es tan engorroso que en realidad, en concreto, no se hace. Entonces, pero José Luis, recién antes de hablar contigo, conversábamos un poco acerca del tema y acá nuestro compañero José hablaba acerca de esto de que si un familiar ve una situación con una persona que es adicta, no lo puede llevar, es la persona adicta la que tiene que tomar la decisión. Y si bien se contempla un montón de cuestiones que tienen que ver con los derechos de esa persona y demás, también hay otras situaciones. En este caso, por ejemplo, el de Chano, es Chano el que llama pidiendo una ambulancia porque él decía que su mamá estaba con un ataque, digamos. Claramente la familia se enferma con esta situación, no solamente la persona que está en situación de adicción, ¿no? No, por supuesto, exacto. Cuando hay una persona con problemas de consumo de drogas y además con drogas tan fuertes y con tantos años de consumo, como el caso de Chano, donde él tiene un policonsumo, más allá que los análisis dieron, por lo que reflejan los medios, los análisis dieron que en esta oportunidad encontraron en sangre marihuana y cocaína, lo cual no es poco, ¿no? Sobre todo para todos aquellos que quieren minimizar los efectos de la marihuana. La marihuana es una droga alucinógena que afecta al sistema nervioso central. Por supuesto que no es igual que otras drogas, pero es una droga que en general termina combinándose con otras drogas. Pero además él era consumidor o es consumidor de otro tipo de sustancias. Pero en esta oportunidad le encontraron en sangre cocaína y marihuana. Una persona que está con un cuadro de excitación psicomotriz o con un brote psicótico no está en condiciones. Justamente el brote psicótico, casi por definición, es como un corte, es un momento, pues es un brote donde no tenés control no solamente de vos mismo, sino que tenés una desconexión con la realidad. Vos estás desconectado con la realidad y podés ver, no sé, cosas que no existen, y cada caso de esto es diferente. Durante un brote psicótico vos no tenés la voluntad y la libertad y el discernimiento para poder decir que querés un tratamiento. En este caso, que si bien son casos excepcionales, pero sucede mucho, y sobre todo cuando va acompañado de cuadros de un contexto de violencia, de agresión, tienen que haber dispositivos donde la persona tenga que tener, por un lado, una internación, más allá de que si quiero, ¿no? Pero lo que pasa es que no lo puede decidir. No se puede poner a una persona que está fuera de sí, donde toma drogas, que le toma, entre otras cosas, la corteza cerebral, el lóbulo frontal, justamente no tiene dominio de su voluntad y encima está con un brote psicótico, no podés discernir como para poder hacer un tratamiento, no. Y eso, ahí está el obstáculo con esta nueva ley, por eso, ya tiene 11 años, con esta ley de salud mental, y eso hace que los jueces no te firmen
ante el pedido de los, o haya tanto engorroso, tenés que tanta burocracia aún como para poder hacerlo, cuando esto tenés que actuar en el momento. Ahora, en el artículo que se publica, esta semana se publicó en el diario Clarín y consultaron contigo, vos hablabas, por supuesto, de todo esto, de una falla en la cuestión legal, y decías que debería haber una ley específica de adicciones. Exacto. ¿Alguna vez se habló acerca de esto? Se está empezando a hablar ahora, y yo estoy instalando el tema con otra gente también, porque en realidad hace no mucho tiempo hablábamos de la modificación de la ley de salud mental. Y venimos con eso, sobre todo el artículo 4, hasta que al final hay tanta burocracia y también intereses en estos temas, que directamente lo que comencé a plantear, y con otros colegas empezamos a plantear, es que haya una ley específica que trate el tema de las adicciones. Tanto la prevención como la asistencia, que contemple el tema de los tratamientos, que contemple esto que sucede, que es bastante común en brotes psicóticos o en cuadros clínicos, por ejemplo, de psicosis post-cocaínica, etcétera, que contemple estas situaciones para poder salvarle la vida a la persona, porque en definitiva estamos hablando de poder intervenir y salvarle la vida a la persona. En su momento, y esto lo menciono porque es público, Palito Ortega le salvó la vida a Charly García cuando lo ayudó y lo internó. De hecho, hablábamos un poco en broma, un poco en chanza, decíamos, no hay un Palito Ortega para Chano, ¿no? Porque claramente él fue un gran salvador, no solamente de Charly García, creo de varios músicos. Muchos pasaron por ahí. Es cierto lo que decís, pero yo lo quiero completar un poquito, redondear la idea. El problema no es que no hay un Palito Ortega para Chano, seguramente hayan varios Palitos Ortegas para Chano. El problema es que cuando fueron el Palito Ortega con Charly García, no existía esta ley. Entonces había otra ley, la 2337, la ley conocida como la ley de droga, donde planteaba esta situación. Y bajo esta misma ley que estoy mencionando, fue cuando Maradona, que estuvo a punto de morirse, y en un momento, no me acuerdo, todo el país estaban haciendo cadenas de oración, etcétera, y cuando su mujer, su esposa de ese momento, Claudia, y sus hijas eran chicas, recurrió a la justicia bajo la figura que en ese momento se llamaba la curatela, y la curatela era donde por un tiempo determinado un pariente, vos sos peligroso para ti, para el tercero, peligra tu vida, bueno, lo que estaba pasando en el caso de Maradona, entonces es como una pérdida temporal de derechos. En este caso tomó, digamos, las riendas legalmente, pues así lo dijo el juez en ese momento. Claudia se internó, y así toda una internación compulsiva. Obviamente no se le podía, en el estado que estaba Maradona, no se le podía preguntar, ¿querés internarte o no? Claro, porque además era no. Sin embargo, se le internó, estuvo varios días, estuvo a punto de morir, pero realmente al filo de la muerte, y sin embargo se zafó, digamos, siguió viviendo, no solamente siguió viviendo, sino que hasta que lamentablemente lo que sucedió con Maradona hace poco tiempo, pero vivió ¿cuántos años? Muchísimos años. Sí. O sea, él pudo haber, de hecho, siguió su vida, pero ahí, y esto es un dato objetivo, ahí le salvó la vida porque estaban las herramientas legales que posibilitaron agarrar a la persona, internarla y ayudar a una persona. A ver, yo en más de 30 años, digamos, de trabajo en estos temas, hay casos de chicos, incluso adolescentes, y a veces no adolescentes, donde algún pariente, a una esposa, a una mamá, los han golpeado y violentado a golpes, lo han atado en una silla y prendido fuego. O sea, cuando están fuera de sí, están ante un brote y encima con sustancias tóxicas en su sistema nervioso central, en su cerebro. Si no hay una intervención para que la persona pueda hacer un tratamiento, estamos hablando de un tratamiento. Bueno, hoy es sumamente dificultoso, y aunque hayan 10 Palitos Ortega, sería para Chano o para quien fuere, sería muy difícil, así todo, que termine internado si la persona no dice que sí quiere internar. Y respecto a lo anterior, que me decía de que él llamó, él cuando llamó al 911 pidiendo la asistencia, etcétera, esto fue, por lo que he escuchado en los distintos medios, esto fue el día viernes, o sea, esto fue 2 días antes. Esto fue 2 días antes. Y el punto de la cuestión, en este caso puntual, es ¿qué se hace ante una persona, y esto fue, o sea, 2 días después de ese llamado, qué se hace ante una persona que está con un brote psicótico, que tiene consumo de drogas, y que encima agarra un cuchillo, o agarra un arma de fuego, o agarra, o prende fuego a su casa, o prende fuego a un pariente? Ahí está, claro. Ahí está. Porque lo que hay que hacer se sabe. Lo que hay que hacer se sabe, que es
de darle la ayuda, la contención y la internación, aunque no quiera. Y este es el punto donde dicen, no, porque el tema de los derechos, pero el tema, sabemos que los derechos también tienen un límite, ¿no? Está famoso el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Acá hay peligro de la vida de la persona, pero además el peligro de la vida te puede matar a vos o puede matar a terceras personas. ¿Qué haces? Ahí está el agujero, digamos, en este caso, el agujero legal. Por eso yo planteaba, yo creo que tiene que haber una ley específica que hable específicamente de las adicciones y se tome de manera interdisciplinaria, como hay que llamarla, y no solo de la medicina, no solo de la psicología, no, que el tema de las adicciones es, si querés, hasta un punto de vista humano y antropológico, es una enfermedad biopsicosocio-espiritual, abarca la totalidad de la persona. Por lo tanto, una actividad de prevención que es la ausente de todo esto, otro agujero de Estado municipal, provincial y nacional, es que no hay campañas de prevención. Entonces, primero tener la prevención y después los tratamientos. Tanto una campaña de prevención, y yo hago política de Estado y asesoro a empresas, porque hay prevención en el ámbito del trabajo. Los trabajadores, cuando tienen un problema de consumo o su familia, les afecta también en su vida relacional y en su vida laboral. Entonces, hay programas específicos para hacer prevención en el ámbito del trabajo, o políticas de Estado municipales, con la formación de las personas, de los recursos, pero siempre con una mirada interdisciplinaria. El tema de las adicciones no se puede mirar solo de la medicina, o solo de la psicología, o solo de la sociología, porque abarcan la totalidad de la persona. José Luis, también tiene que haber un tratamiento para la familia. Sí, la última, antes de despedirte, es llegado a este punto ya con el Chano, puntualmente, ¿no? Pero para que las familias por ahí en su casa se puedan algunas sentir identificadas tristemente, llegado a este punto con el Chano, ¿qué corresponde hacer? Bueno, primero hay que rezar mucho y que con la medicina, digamos, que salga todo bien. Tengo entendido que va recuperándose y que salga de su vida. Chano necesita un tratamiento adecuado, sostenido en el tiempo, para que deje de consumir sustancias tóxicas. Y para eso hay que trabajar con él y con la familia, de manera sostenida. No se lo decía una periodista, ya no me acuerdo si era, creo que era de C5N, se lo decía en uno de los bloques. Chano viene llamando la atención hace muchos años. Y cuando una persona que transgrede un límite y pide ayuda, muchas veces son maneras de pedir ayuda, y cuando esa ayuda no viene, a veces es como los chicos, ¿no? Cuando transgrede, y cuando hay una transgresión es porque está pidiendo un límite. Si el límite no está, la transgresión es mayor. Si el límite no sigue estando, la transgresión es mayor. Y si el límite no sigue estando, la transgresión es mayor, hasta que el límite es la propia vida. Y por lo que yo observo, ya viene dando mensajes desde hace mucho tiempo, y si no hay un tratamiento adecuado, él tiene que internarse un tiempo, desintoxicarse, hacer una vida sana, empezar a rever un montón de cosas en sus vínculos en relación con las drogas, sus vínculos familiares, etcétera, y después continuar con un tratamiento adecuado, ya sin la internación, después de que pase por un periodo de desintoxicación e internación, para que continúe con su vida, digamos, por un lado del tratamiento, pues el tratamiento, la adicción una vez que está instalada es crónica, es decir, la tenés toda la vida. Entonces, él toda la vida va a ser adicto. Lo que puede hacer es dejar de consumir, porque en cualquier momento puede volver a caer. Porque si no tiene este límite, digamos, este tratamiento adecuado, si sigue llamando, entre comillas, ¿no? Puede terminar en algo trágico, y por supuesto es algo que no queremos, ni en él, ni en todos los chanos que hay en el país, porque en esto hay una ausencia tremenda del Estado y de políticas públicas que den respuesta concreta ante estas situaciones, pero cuando llegamos a estas situaciones, porque la respuesta no queda otra, ¿no? Es cuando mandamos la ambulancia, pero cuando mandamos la ambulancia es porque ya hay un problema instalado. Claro. El ausente de todo esto es la prevención, ¿no? La prevención es como la vacuna, en este caso social, etcétera, para esta pandemia, entre comillas, que es el problema del consumo de sustancias tóxicas. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, gracias a ustedes.